la palabra de nuestro Dios y les invito a todos a que abran su Biblia con nosotros en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 4. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 4. Bendecimos a las personas que nos están siguiendo ahí a través de las redes sociales. Son más que bendecidos y bendecidas y enriquecidas. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición y de gran edificación. Filipenses capítulo 4 versículo 4. Vamos a leer algunos versículos de la palabra y cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 4. Dios ha puesto desde hace unos cuantos días esta palabra en lo más profundo de mi corazón y le hemos puesto al mensaje de hoy el tema venciendo la ansiedad. Yo creo que ahora mismo, y es lamentable, los políticos tienen al país en un estado de ansiedad. Hay muchos que ahora mismo se están preguntando: ¿se va a modificar la Constitución nuevamente? ¿Habrá reelección o no habrá reelección? Y hay en el país un ambiente de preocupación. Hay en el país un ambiente de tensión. Están en tensión los que están en el gobierno y están en tensión y en preocupación los que no están. Porque el que está no quiere abandonar donde está. No quiere dejar el puesto en el que está y esto produce preocupación. Pero el que no está, lo que quiere es llegar donde está el que está. De manera que hay un ambiente, ¿verdad?, de estrés. Dígale al que está a su lado: nosotros como hijos de Dios no podemos estar envueltos en ese ambiente de estrés, en ese ambiente de preocupación. Amén. Pero hay personas que están estresadas también y están ansiosas porque están esperando el resultado de algo. Hello. Amén. Otras personas están preocupadas porque el médico dio un diagnóstico. Pero recuerda, dígale al que está a su lado, recuerda que el médico no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. La tiene Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 4 es un texto que hace mucho tiempo me ha impresionado bastante. La palabra dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Eso merece un gran aplauso. Fuerte el aplauso para Dios. Díganle al que está a su lado: ha llegado el tiempo de vencer la ansiedad, el afán, el estrés, la tensión, la preocupación. Dígale al que está a su lado: levántate en el nombre de Jesús,
porque tú eres un vencedor y tienes que vencer la preocupación. Díselo al que está a su lado, por favor. Dígale al que está a su lado, tienes que levantarte y tienes que vencer la preocupación, tienes que vencer el estrés, tienes que vencer la ansiedad. Amén, hermanos. En esta hermosa mañana vamos a definir lo que es la ansiedad. Amén, hermanos. Díganle al que está a su lado, la ansiedad hay que vencerla. Entonces, la ansiedad es una palabra que se origina en el latín. Y esta palabra viene del latín ansietas y significa angustia y aflicción. De manera que cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de una anticipación a un daño. Estamos hablando de un temor que se produce en lo más profundo del interior, y es un temor que nos habla acerca de una desgracia futura. Cuando la persona está ansiosa, lo que está haciendo es temiendo por algo malo que va a pasar en el futuro. Y esto produce frustración muchas veces, esto produce angustia y esto produce aflicción. De manera que la ansiedad viene acompañada de sentimientos desagradables. Diga conmigo, la ansiedad viene acompañada de sentimientos desagradables o de síntomas somáticos de tensión. La persona comienza a recibir pensamientos adversos. Las personas comienzan a recibir todo tipo de pensamientos negativos, y todos estos pensamientos negativos, que son pensamientos somáticos, produce en el individuo, produce en la persona tensión. Amén. Hay personas que incluso comienzan a enfermarse porque viven en ese ambiente de preocupación. Están ansiosos, están ansiosas. Entonces, ¿sabe por qué este texto bíblico me llamó tanto la atención? Me llamó la atención desde el punto de vista contextual. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, es interesante observar la declaración de fe y de confianza que el apóstol Pablo expresa. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él no estaba en un resort. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, no se encontraba en la casa, ni tampoco se encontraba en su habitación. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, no se encontraba en una sinagoga y tampoco se encontraba en un templo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se encuentra en la cárcel. Ya lleva 2 años siendo un prisionero. Y no solamente esto, la cárcel en la que él se encontraba era una cárcel bien oscura, era una cárcel bien incómoda. Según los historiadores, esta cárcel era la cárcel de más atrás, donde él no recibía ningún tipo de visita. Entonces, ¿esto produce qué? En un creyente inmaduro, esto produce tensión y esto produce un ambiente de preocupación. Porque el apóstol Pablo sabía que él estaba ahí, pero no sabía en qué momento iba a salir de ahí. ¿Cuántos me están siguiendo en el día de hoy? Él está preso y él está allí encarcelado por el único delito de sembrar en los corazones las verdades del reino de Dios, por el único delito de compartir con otros el evangelio del reino de Dios. Y podemos observar que el apóstol Pablo no se frustró, el apóstol Pablo no peleó con Dios, el apóstol Pablo no le hizo huelga a Dios, el apóstol Pablo no cuestionó a Dios, el apóstol Pablo no se entristeció, sino que el apóstol Pablo le dice
dice a los hermanos que están en la calle: regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. ¿Quién es el que está preso? El apóstol Pablo es el que está preso, pero se está dirigiendo a una comunidad de fe que está en la calle, que no está presa. No sé si usted me está siguiendo, y esto me llamó mucho la atención. ¿Quién está escribiendo? El que está preso. Y le está escribiendo al que está suelto. Hello. Porque es muy bueno hablar de fe cuando no hay un proceso. Es muy bueno hablar de que tenemos confianza en el Señor cuando todo está marchando bien, de viento en popa. Pero cuán difícil es decir: regocíjate en el Señor siempre, cuando no hay nada en la casa. Cuán difícil es decir: regocíjate en el Señor siempre, cuando la enfermedad está tocando tu cuerpo. Cuán difícil es decir: gózate en el Señor a pesar de la prueba. Dígale al que está a su lado: tienes que aprender a gozarte en el Señor, sin importar cuál sea tu condición. Amén, hermanos. Mi hijo espiritual Ángel Emmanuel el jueves hablaba sobre los procesos, y él decía en su exponencia que hay que saber distinguir lo que es un ataque del diablo a los procesos. Los ataques del enemigo siempre vendrán, y vendrán para anular tu vida espiritual. Vendrán para detenerte, vendrán para obstaculizarte, vendrán para aspirarte a la fe. Porque lo que Satanás busca es destruirte, es inhabilitarte. Pero los procesos de Dios no buscan eso. Los procesos de Dios, dígale al que está a su lado: los procesos de Dios lo que están buscando es promoverte. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto, está hablando, escúchame bien, desde ese contexto. Él estaba encarcelado, él estaba preso, pero él sabía que él estaba en el proceso de Dios. Él sabía que de él se iba a hablar de generación en generación. Es decir, si él desaparecía, el buen nombre del Señor no iba a desaparecer, y esa carta no iba a y esa carta no iba a desaparecer. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? Porque cuando tú entiendes el propósito de Dios, cuando tú entiendes la voluntad de Dios, nada ni nadie te quita la paz, nada ni nadie te roba el gozo, nada ni nadie te roba tus sueños. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo esa epístola desde la prisión, y en ella expresa su verdadera intención. Y la verdadera intención de Pablo era enseñarnos a nosotros, con su propio ejemplo, lo favorable que es regocijarse en el Señor en medio de un proceso difícil. Dígale al que está a su lado: cuán beneficioso es regocijarse en el Señor en medio de un proceso difícil. Humanamente hablando, había una forma, según yo estuve estudiando, había una manera del apóstol Pablo salir de ese lugar. Según los eruditos de la palabra, existían varias vías para él recibir su libertad.
Una de ellas era negar el buen nombre del Señor, no seguir hablando del Señor. Y otra manera era apelar a la ilegalidad, sobornando a Félix. Él podía apelar al soborno. Ya que el soborno era una de las salidas para poder recibir libertad. Pero el apóstol Pablo sabía que los hijos de Dios no pueden moverse en un ambiente de ilegalidad. Para cumplir con el llamado de Dios había que moverse siempre en legalidad. Dígale al que está a su lado: para uno cumplir con el llamado de Dios hay que moverse siempre en legalidad.